Radio Colectivo Peseta presenta Protagonistas. Hoy en Protagonistas contamos con la presencia de Cristóbal Fernández, vicedecano en Comunicación y Relaciones Institucionales de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues encantado de estar con vosotros. Bueno, queríamos hablar un poquito del papel que tiene la universidad en la vida de los estudiantes, que es obvio que es muy importante. Entonces, estamos viendo un cambio en la manera de comunicarnos con las redes sociales. ¿Cómo crees que afecta esto a los estudios de los universitarios? Bueno, a ver, la tecnología está en permanente evolución. Ahora estamos viviendo un cambio, pero hemos vivido muchos cambios y las cuestiones relativas a la formación de los profesionales de comunicación, por una parte, tienen unos conocimientos esenciales, básicos, transversales, que no cambian, independientemente de que cambien las herramientas. Hace 20 años vivimos ese momento de la transformación de la comunicación que supuso la llegada de las redes sociales, y eso fue un cambio radical, un cambio brutal desde el punto de vista del cambio del paradigma de lo que suponen las reglas del juego. Ahora estamos viviendo un momento parecido con la inteligencia artificial y otras tecnologías asociadas. Hace 30, 40 años estuvimos también en un momento de cambio, en el momento en que aparecía Internet, allá por el 1989, 1990, cuando se crea la navegación en Internet y cuando aparecen las primeras páginas web, allá por el año 91. Entonces, ha habido distintos momentos, la evolución de las tecnologías, igual que en los años 50 apareció la televisión o décadas antes había aparecido la radio. Los medios de comunicación, los canales de comunicación van evolucionando, pero la formación, por una parte, tiene que incorporar todas estas novedades desde el punto de vista de las herramientas, pero lo más importante es que los fundamentos, los principios formativos al respecto de lo que debe ser un profesional de la comunicación y cuáles son los elementos clave, pues eso se mantiene. En esta adaptación de la que me hablas, que al final la base es la misma, cambia un poquito la manera de transmitir esa información. Sí que es verdad que se ve mucho en las redes sociales, por ejemplo, la existencia de bulos, de noticias falsas. ¿Cómo crees que esto se puede intentar solucionar por ejemplo, desde la universidad? ¿Crees que puede tener algún papel en la manera en la que las personas recibimos la información en estas plataformas? La universidad tiene un papel como tienen todas las estancias formativas. Vosotros en el colegio, en el instituto, tenéis un papel fundamental. De hecho, me atrevería a decir que es mucho más importante formaros a vosotros en la etapa en la que estáis ahora mismo que esperar a que lleguéis a la universidad. A lo mejor ya es demasiado tarde si nos dan esa formación en primaria y en secundaria. Es una formación básica, la alfabetización digital se llama, y consiste en conocer desde una perspectiva crítica cómo funcionan los medios de comunicación, cómo funcionan las noticias, para estar prevenidos y formados a la hora de consumir contenidos con un espíritu crítico y que sepamos distinguir lo que es información fiable de la que no. Es verdad que a veces cada vez nos lo ponen más difícil los malos, que se dedican a intoxicar y a lanzar bulos, pero como individuos y personas formadas tenemos que tener las herramientas, las capacidades, el conocimiento para saber discernir qué es mentira de lo que no lo es y tener unas claves para hacerlo. Ya digo que en la universidad también contribuimos a ello, pero hay que iniciar antes, en la primaria y en la secundaria, toda la formación en torno al mundo digital.
los cambios que se han producido, qué es una noticia, cómo funciona, cómo hay que salvaguardarse de cualquier información que te llega, poder contrastar la información, quién es el emisor, es fiable, no es fiable, cómo puedo contrastar la fuente de la información y así poder discernir si lo que tienes es algo que puede tener credibilidad o que es simplemente un bulo. Entonces, en todas las etapas formativas, la universidad es la última, es la superior, es la última etapa de formación académica, pero desde las etapas más tempranas hay que alfabetizar, hay que formar a las personas en estas capacidades. Yo creo que poco a poco deberían ocupar un papel más importante dentro de los planes de estudio. Hasta ahora, pues, pasaban un poco por ahí desapercibidos, pero hay profesores que se lo han tomado muy en serio y lo han trabajado mucho, pero creo que formalmente los planes de estudios tienen que incluir de manera preferente todas estas cuestiones relativas a la comunicación, al abordaje de la conexión con el mundo digital, cómo funcionan las redes sociales, cómo funcionan las noticias y sobre todo crear la posibilidad de que los individuos tengan una capacidad de juicio crítico, que seamos ciudadanos de pleno derecho para ser libres a la hora de tomar nuestras decisiones y que no se nos manipule de manera flagrante. Me interesa bastante este tema y, bueno, como bien has dicho, al final la educación es la manera de hacernos un poco más libres porque conocemos algo más sobre la realidad y sobre las cosas que nos afectan. ¿Crees que los jóvenes, además vosotros que estáis en contacto pues, con estudiantes que vienen, pues por ejemplo, los de primer año, ¿creéis que están preparados para esta nueva realidad en la que pues, las noticias falsas en las redes sociales y la manera de informarnos está cambiando tantísimo? Ya casi ningún joven ve la televisión. ¿Crees que están preparados para hacer ese juicio crítico? De manera general, obviamente hay casos particulares. Bueno, deberían estar mejor preparados y poco a poco esto se va corrigiendo. Yo creo que hay un esfuerzo para que esto cambie y en los colegios, en los institutos se está poniendo mucho empeño en corregirlo. Todavía creo que queda camino por recorrer, que todavía falta más formación. Nosotros vemos los estudiantes de primero, pues sí, que han visto cosas, algunos más, otros menos, depende de en qué colegio hayan estudiado. Y claro, es lo que decía antes, no debería ser algo que dependiera de la buena voluntad del colegio, de los profesores, sino que realmente fuera obligatorio. Entonces, para eso hay que trabajar para que los planes de estudio sea obligatorio, formación al respecto, de manera obligatoria, transversal, en todos los ciclos formativos, desde el cole de primaria hasta la secundaria, el instituto, el bachillerato y luego ya en la universidad. Pero es la única forma de crear esas capacidades críticas, de discernir lo que es un bulo de lo que es una información fidedigna. Sí, y la verdad que a veces es un poco complicado, igual si nos enseñaran un poco más y pues incluso desde el colegio, desde que somos muy pequeños, nos fueran enseñando a analizar la información que recibimos para poder diferenciar lo que es verdad y lo que nos intenta engañar, en fuentes que igual no son fiables, determinar de cuáles podemos sacar la información, de cuáles no. Al final ahora, igual con la inteligencia artificial, se usa muchísimo para adquirir información, igual también deberíamos saber hacer ese análisis. En las competencias clave definidas por el Ministerio de Educación sí que se incluye ya las competencias digitales, pero insisto, hay que reforzarlo más. Yo soy incluso partidario de que haya una asignatura específica y que vayan los profesores de nuestro ámbito de comunicación, de la universidad, a los institutos
a dar este tipo de asignaturas centradas en el mundo informativo, cómo funcionan los medios de comunicación, cómo se elaboran noticias, qué es noticia, qué no es noticia, toda esa parte, incluirla dentro del programa. Yo creo que sería muy interesante que hubiera una asignatura al respecto. Sí, al final, igual en esto debería tener un papel un poco más importante el colegio, el bachillerato, pero centrándonos un poco más en la universidad, que al final es la parte que conoces mejor, que sabes perfectamente cómo funciona. ¿Qué prioridades tiene ahora mismo los grados universitarios? Que cuando se propone el nuevo curso en, no sé, en verano, ¿qué son las prioridades que tiene vuestra facultad principalmente? Bueno, la facultad, en el nivel universitario, hay distintos niveles a su vez de formación. Por una parte está el grado, que son 4 años de formación y nosotros impartimos 3 grados diferentes, que son periodismo, comunicación audiovisual y publicidad y relaciones públicas. Estos son los 3 grados que impartimos actualmente. También hay un grado transversal en inglés, que es un grado que se imparte simultáneamente con varias universidades europeas, que es el Bachelor in European Studies, que es un grado específico de estudios sobre Europa que tiene algunas asignaturas de comunicación. Pero bueno, nuestros 3 grados principales son esos 3: periodismo, comunicación audiovisual, publicidad y relaciones públicas. Después del grado están los másteres universitarios. Son una etapa superior que ya se especializa más y que permite luego cursar la última etapa, que son los estudios de doctorado, para ser doctora o doctor en ciencias de la información. Ese es el máximo nivel académico que existe, los estudios de doctorado, y que ahí ya pues, te conviertas en una persona absolutamente especializada en un tema muy concreto. Tenemos 2 programas de doctorado. El programa de doctorado de periodismo y el programa de doctorado que incluye comunicación audiovisual, publicidad y relaciones públicas. Y luego, entre grado y doctorado, hemos dicho que hay másteres. Los másteres universitarios están especializados. Tenemos en este momento 10 másteres universitarios de periodismo, de comunicación de las organizaciones, hay uno de comunicación audiovisual para la era digital, hay 10 másteres universitarios diferentes. Entonces, estas son las distintas etapas formativas que existen ya dentro de la universidad, en concreto en la facultad. Además de esto, hay otras actividades formativas complementarias como las que señalabas. Puede ser un curso monográfico en verano, un curso de verano, puede ser lo que llamamos también títulos de formación permanente, que son cursos que están impartidos desde la universidad, pero que tienen un carácter menos reglado, están más ligados a la actualidad y a la necesidad formativa más específica. Y ahí hay un sinfín de cursos más grandes, más cortos, hay distintos niveles, están las credenciales, los diplomas y los másteres de formación permanente, hay distintos grados de formación. Incluso hay uno muy pequeñito que se llama microcredencial, que son cursos muy, muy, muy cortitos y muy, muy, muy específicos. Por ejemplo, nosotros tenemos una microcredencial aquí que es de manejo de inteligencia artificial para editar fotos. Entonces, pues eso es una microcredencial. Entonces, tenemos un montón de cursos de distinta índole para completar la formación. Hemos tenido cursos de realidad virtual, de videojuegos, tenemos cursos de un montón de temas específicos. Pero lo que es la formación base en la universidad es lo que llamamos grados, que son 4 años y que es lo que te da el título universitario.